Va, listo. Ay, pues bienvenidos todos. Espero que se encuentren muy bien. Una disculpa por la demora. Vamos a empezar. Bueno, entonces, el tema de la salud emocional. Bueno, fundamental en el equilibrio de la salud. A ver, este tema normalmente es poco abordado por la medicina alópata. Pues como la medicina como tan tecnológica, los avances que hemos tenido en ciencia, normalmente se van mucho más por la parte física, por la parte química, y poco se ha tomado en cuenta desde este tipo de medicina a la salud emocional o al ámbito de lo que las emociones representan en términos de salud como tal, ¿no? Entonces, no sé qué tanto ustedes estén familiarizados con el concepto de que las emociones juegan un rol muy fundamental en este equilibrio y qué tanto han escuchado sobre esta parte en la que nuestra historia, las circunstancias en las que estamos viviendo, todo nuestro ambiente, la forma en la que percibimos la realidad, puede tener una impresión y derivarse en cierta forma de pensar, en ciertas formas de conducta, ciertas formas emocionales que se relacionan directamente con la presentación de signos y síntomas que pueden llevarnos finalmente a un desequilibrio y a una enfermedad. Esta parte de lo que les estoy hablando, hay un término que me gusta mucho, que me parece muy acertado, que es el término de la bio-neuroemoción. Y es que somos un todo. No somos solamente un cuerpo físico, somos realmente un espíritu que está usando como vehículo a este cuerpo físico para desarrollarse, para evolucionar. Dentro de este cuerpo físico hay una conexión al alma y está un cuerpo emocional, un cuerpo mental y un cuerpo energético. O sea, no podemos nosotros pensar o reducirnos a que solamente somos carne y hueso. Somos mucho más que eso. Y en la medida en la que somos más que eso, debemos de tomar en cuenta también a todos esos cuerpos, a todos esos ámbitos en el proceso del bienestar, de la salud y de la enfermedad. Es por eso que me parece muy importante que conozcan este tema y que empecemos a abrir nuestra conciencia y nuestro conocimiento, nuestra conexión hacia que las circunstancias emocionales y de la forma de pensar que mantenemos a nuestro alrededor tienen una influencia muy importante en todo lo que nos está sucediendo. Les pongo un ejemplo. A una persona que, por ejemplo, se empieza con diabetes, si ustedes le preguntan si sabe por qué se volvió diabético o se acuerda desde cuándo empezó con esa enfermedad, normalmente la gente les sabe decir, les pueden decir, pues tuve un susto, tuve un enojo muy fuerte, un coraje y desde ahí me volví diabético. Eso es como una frase que a lo mejor ustedes pueden reconocer que es muy común, ¿no? O una persona que se le sube la presión ante el estrés, ¿no? Que de repente tiene una subida brusca de la presión. Alguna persona que empieza con síntomas de gastritis, con un ardor en el estómago, en el esófago, que siente que se le quema fuego, ¿no? En la vía digestiva, secundario, por ejemplo, también al estrés o al enojo, a un coraje contenido, algo que no se puede procesar desde la digestión. Entonces, si ustedes se ponen como a recordar un poquito hacia atrás en su vida, situaciones en las que hayan tenido algún síntoma súbito o puede ser también un síntoma crónico y piensan hacia atrás desde cuándo me sucedió esto o qué pienso yo o siento más bien o percibo. A veces no lo tenemos tan consciente en la mente, pero sí de una manera intuitiva o de una manera inconsciente, sí sabemos qué fue lo que sucedió. Sí sabemos qué evento fue el detonante de alguna situación particular en nuestra vida. Entonces, bueno, en función de esto, el ámbito emocional cobra una relevancia muy importante en el equilibrio de nuestro tema de salud y enfermedad. Y bueno, es por eso que le damos tanta importancia a este tema. Ahora vamos a verlo más en particular en niños, cómo se presenta esta relación.
Si tienen alguna pregunta, escríbanmela en el chat mientras yo les comparto la presentación y vamos viendo qué dudas van teniendo, ¿ok? Entonces, si ustedes ven los médicos alópatas, normalmente una consulta alopática te va a preguntar el médico, pues, ¿qué te duele, dónde te duele y desde cuándo te duele? O qué te has tomado para que esto se te quite, o qué has hecho, ¿no? Cuando mucho. Si bien nos va, pues nos auscultan, ¿no? Buscan que nos palpan, nos revisan qué es lo que nos está sucediendo, a ver si es que encuentran alguna cosa en la piel o alguna cosa más por dentro, te tocan, te escuchan, te miran, ¿no? Pero incluso mucho de esa práctica se ha perdido ya. Entonces, pero la realidad es que nunca en el tipo de medicina que hacemos normalmente o la medicina alópata que conocemos, te va a preguntar el médico justamente esto y desde cuándo sientes tú que esto se detonó, qué fue lo que te pasó, cuál es el ambiente en el que estás viviendo, cómo lo estás percibiendo, qué cosas, qué circunstancias están pasando en tu vida o en la vida de tu niño, ¿no? De tu hijo, qué temas hay en la familia, qué está sucediendo para que esto se esté detonando. Entonces, es importantísimo que a la práctica de salud y enfermedad nosotros abonemos en este tema. Si como tal los médicos o los pediatras no están tomándolo en cuenta o están siendo tan conscientes, es muy importante que nosotros como padres sí tengamos este conocimiento y le demos la relevancia a este tema. Entonces, miren, el concepto de salud es un completo estado de bienestar, tanto físico como mental, emocional, social y espiritual. Un completo estado de bienestar en todas esas áreas, que tú te puedas sentir bien en todas esas áreas. Entonces puedes llamarte saludable. No solamente la ausencia de enfermedad, o sea, no solamente es el que yo no tenga síntomas. No puedo decir que estoy saludable por no tener síntomas. Es necesario que tenga bienestar en todas estas áreas. Ahora, si hablamos ya más en particular de la salud emocional, muy básicamente decimos que es un estado en el que la persona es capaz de gestionar los problemas habituales de la vida y realizar trabajos productivos. Eso digamos que, pues bueno, una persona que está emocionalmente equilibrada es capaz de moverse con naturalidad en un medio social y desarrollar sus labores, pues, de lo que la vida le requiere, ¿no? Capaz de socializar, pues de vivir en una comunidad. Y dentro de este tema de la salud emocional, les quiero platicar de dos conceptos que son muy importantes, que me parecen fundamentales, que es la ecuanimidad y la resiliencia. A lo mejor han oído ustedes estas palabras o no, y son palabras tal vez un poco complicadas, pero son sumamente importantes y muy importantes que las vayamos incorporando a nuestro vocabulario, porque queremos hacer hijos ecuánimes, hijos resilientes, para que sean niños emocionalmente sanos. La ecuanimidad se refiere a la situación, a la condición en la que tú puedes o desarrollas una observación tal de tu persona y de la manera en la que reaccionas y te relacionas con el mundo, que puedes mantener tus emociones equilibradas. Ecuanimidad es una situación en la que, pues, a lo mejor alguna persona te dice una mala palabra o no sé, como ocurre alguna situación de agresión. No digo que no tengamos que defendernos cuando se requiere, pero no en el día a día en el que vemos tanta agresión, tanta violencia de que me avientan un tomate e inmediatamente le aviento otro, sino que a través de la observación de nuestra persona, y que eso se logra mucho a través de la meditación, que ya platicamos un poco y seguiremos platicando más, puedas ampliar tu observación para tener una claridad en cuanto a que, a ver, poder dividir lo que le está sucediendo al otro de lo que me está sucediendo a mí. Yo estoy aquí sentada en mi centro y el que otra persona
suba, baje, vaya a la izquierda, vaya a la derecha, se dé de vueltas, no significa que a mí me vaya a mover de mi centro. Significa que yo puedo observar con mucha claridad lo que está sucediendo afuera, pero también puedo observar lo que está sucediendo adentro y desde ahí, a partir de esa observación, tener una respuesta, no una reacción en automático, o sea, no un mazazo así de inmediato, que te dicen la primera palabra e inmediatamente respondes como si fuera así un botón, ¿no? Me hubieran apretado un botón e inmediatamente respondo. Ecuanimidad se refiere justamente a la observación de mis emociones. Yo puedo observar que eso que está sucediendo afuera me está provocando ¿qué? Ok, me está provocando esto. Y en base a eso, era como ese anuncio que había antes en la tele que te decía cuenta hasta 10. En ese cuenta hasta 10, es en el momento en el que tú respiras, puedes contar incluso una inhalación y una exhalación y decir, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que esto me está provocando? Y desde ahí poder separar qué es del otro, qué es mío y cómo voy yo a responder ante esta situación. Eso es básicamente, y ecuanimidad se refiere justo a mantener el ánimo ecualizado. Ecuanimidad es equilibrio. Y resiliencia, que es un término que también va muy de la mano, se refiere a esta capacidad que nosotros desarrollamos de poder ser maleables o adaptables justamente al entorno, a las condiciones que se nos presentan afuera y qué tanto yo desarrollo en mí esa capacidad de tolerancia, esa capacidad de observación, la capacidad de ser maleable justo, de poderme mover y adaptar para responder a ese medio desde justo ese centro. Entonces, son dos cualidades, la ecuanimidad, la resiliencia, y la resiliencia en los niños y también en los adultos va muy relacionada a aprender la tolerancia a la frustración, que es otra de las cualidades muy importantes para mantener una buena autoestima y una salud emocional en los niños. Entonces, vamos a hablar con mucha más profundidad de estos temas, porque son temas en los que no solamente los conseguimos hablando, sino practicándolos. Entonces, los invito a que se inscriban a la clase de emociones, particularmente del módulo de pediatría en las primeras 8 clases, donde vamos a practicar justo y a darles unos tips específicos para desarrollar estas cualidades. Ok, bueno, entonces miren, este término del que les hablaba, la bioneuroemoción, tiene mucha relevancia porque somos un completo, como les decía. Tenemos una parte biológica, pero también tenemos una parte ambiental. A lo mejor han escuchado ustedes el término de la epigenética. Es un término que va más allá de la propia genética humana. Si nosotros nos quedáramos solamente en los términos biológicos y dijéramos somos un cuerpo con funciones físicas y químicas, pues moviéndose y hasta ahí, estaríamos hablando de un entorno biológico puramente, y si quieren, pues de una genética, ¿no? Pero no solamente los humanos nos componemos de eso. Tenemos un cuerpo emocional, un cuerpo mental, un cuerpo energético y obviamente un alma, un espíritu relacionado a eso, que es como toda nuestra anatomía sutil. Y el término bioneuroemoción justamente hace referencia a que esta epigenética, o lo que va más allá de lo biológico, que bueno, también está influenciado por la misma genética, tiene que ver en este equilibrio y en el bienestar y en el desarrollo o en el mantenimiento de la salud o en el desarrollo del desequilibrio y la enfermedad. Entonces, a ver, si yo pienso en cualquier enfermedad, para que les quede más claro todo esto, vamos a volver al tema de la diabetes. Si tengo una persona diabética o que se volvió diabética, empezó a presentar síntomas de diabetes, hay una condición sí genética en la persona. Seguramente habrán ustedes escuchado que una persona que desarrolla una enfermedad como del tipo de la diabetes tiene antecedentes o tiene herencia, antecedentes hereditarios, la mamá, el papá, los abuelos, quien sea en su familia tuvo este tipo de antecedentes. Este tema lo hay para muchísimas de las enfermedades. Entonces, esto lo que quiere decir es que en la historia, en los ancestros,
en la genética de esta persona, hay la información en sus genes, así como viene la información en una familia para tener los ojos azules o verdes o cafés, o la piel de un color, o el pelo chino, así como viene esa información, también en su familia hay la información para desarrollar determinada enfermedad. Pero ¿qué pasa? Díganme ustedes si todas las personas que han sido parte de esa familia han desarrollado la enfermedad. No todas la desarrollan. ¿Por qué? Porque no solamente es la presencia del gene o de la historia de la información en la persona lo que hace que esa enfermedad se desarrolle. Lo que hace que se desarrolle es justamente el ambiente y la manera como la persona responde al ambiente. Y de ambiente les estoy hablando desde la dieta, pero también desde la manera como la persona ¿cómo se dirá? Se relaciona con su vida, con su realidad. Una persona que está muy triste, muy enojada, muy resentida, por ejemplo, es muy factible que todo ese medio de tristeza, de resentimiento, le esté generando las condiciones necesarias para que sus genes se expresen. Los genes no se expresan todo el tiempo, o sea, son realmente información viva, que puede estar dormida, despierta, dormida, despierta. Son una función que se autorregula. Entonces, por eso, fíjense cómo ahí se relaciona y es muy claro el que una persona nos diga, es que tuve un susto muy fuerte o tuve una impresión o un enojo y ahí me volví diabético. Entonces, la persona siempre tuvo los genes desde que nació, eso no cambia, siempre tuvo esa información en su sistema. Pues digamos que había comido medianamente bien y pues ahí la llevaba, no tenía ninguna enfermedad. ¿Qué pasa cuando la persona, a raíz de una emoción no procesada adecuadamente y de la manera como la persona empieza a pensar a partir de ahí, de un suceso, se desarrolla el medio propicio para que justo la enfermedad cuaje, digamos, ¿no? Se manifieste. A eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de este término de bioneuroemoción, del que también les voy a platicar mucho más, pero para que tengan ustedes ya como una primera base de que esto es un continuo, o sea, la parte biológica o física, con la parte, o sea, en todo influye la biología, pero la parte física con la mental, con la emocional, con la energética, y al final con lo espiritual, todo es un continuo de nosotros mismos. Bueno, esto un poquito ya se los platiqué. Bueno, es muy importante dentro de esto cómo los pensamientos, las creencias y las emociones influyen en nuestro bienestar. Entonces, esa persona que de repente se vuelve diabética, ¿qué pasó? Que de repente empezó a pensar diferente y empezó a cultivar una emoción diferente a lo que ella venía acostumbrada. O sea, esa persona en ese momento se implantó una creencia en su vida a raíz de un enojo, a raíz de un miedo o un resentimiento, lo que ustedes quieran, y la persona empieza a cultivar dentro de su pensamiento, empieza a derivar un espacio de su mente que va a estar dedicado a estar rumiando ese pensamiento de por qué me hizo, es que no era justo, es que yo, es que todo lo que ustedes quieran, que cuando no se logra canalizar de manera adecuada, trabajar de manera adecuada, esa emoción ahí relacionada al pensamiento que se perpetúa provoca la condición de enfermedad. Entonces, súper importante que sepan ustedes que sus pensamientos, sus creencias y sus emociones influyen totalmente en el bienestar y en su condición de salud y bienestar. ¿Qué hacemos a través del trabajo de la bioneuroemoción? Es justamente facilitar el conseguir el bienestar y la salud en las personas, revisando justo los pensamientos, las creencias, las emociones y aprendiendo esta ecuanimidad y esta manera de trabajarlos. Bueno, esto junto a una visión holística de la vida que conecta la mente con el cuerpo y con el entorno, ¿no? Que es justo lo que les platiqué. Y bueno, que se integra con diferentes ciencias que vamos estudiando, incorporando conocimiento y sabiduría a nuestra vida para conseguir este enfoque holístico. Holístico es un enfoque mucho más total, en el que no solamente vemos el cuerpo, sino nos vemos como una totalidad humana. Bueno, ahora, ¿qué pasa con la enfermedad y los síntomas que padecen los niños? También los niños tienen estos conflictos inconscientes. Pues sí,
los niños también, los bebés, desde que estamos en formación en el vientre, empezamos a generar este tipo de conflictos que en los bebés y en los niños son muchísimo más simples, porque solamente responden a necesidades no satisfechas, como son el comer, el dormir y el afecto y el contacto físico, básicamente, ¿no? Que les estemos dando una buena atención. Pero a medida que vamos creciendo, esto se va haciendo mucho, mucho más complejo. Ahora, es muy importante que sepan ustedes que a nivel emocional, la madre y el niño están totalmente conectados desde la concepción hasta los 7 años de vida. Por eso, en todas las pláticas me refiero yo tanto y les reitero como mucho la parte del trabajar con los adultos. O sea, si nosotros realmente queremos tener hijos sanos, necesitamos trabajar con nosotros mismos. Si ustedes tienen la idea de que voy a llevar a mi hijo a un terapeuta para que lo sane, para que lo cure, o sea, a una terapia psicológica, por decir algo, eso está muy alejado de la realidad. Realmente los que necesitamos poner el empeño y trabajar en nosotros, que son los que tenemos justamente este ambiente emocional mucho más complejo y que es, digamos, como nuestro cerebro está ya desarrollado, somos realmente los que podemos trabajarlo, no los niños, sino nosotros. Por eso siempre me refiero mucho a la familia como un sistema y a la necesidad de que se trabaje desde el sistema, no solamente desde el niño. Entonces, fíjense ustedes cómo el niño está conectado a la madre y emocionalmente. Hasta los 7 años de vida, esto lo que quiere decir es que el bebé percibe como propias todas las emociones de la mamá, desde que es concebido hasta aproximadamente los 7 años de vida. Un segundito, tuvimos un problema técnico. Ahí vamos. Patti nos va a platicar un poquito de la vibración de los aceites esenciales. Denme un segundito para ponerla y compartirles mi pantalla. Les voy platicando. Hay una parte de los aceites esenciales que justo al venir de plantas y de temas naturales tienen cierta vibración. Y esta vibración que tienen estas plantas camina, digamos, con nosotros a la hora de hacer y de generar estos aceites esenciales. Y esto nos ayuda también a subir la vibración que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, déjenme nada más ver cómo les puedo compartir y ahorita les enseño cómo está este tema de la vibración energética que tenemos y que compartimos con todas las plantas y con todos los animales y todo lo que está en la naturaleza. Entonces, un segundito para ver si puedo compartirles y de enseñarles algunos numeritos al final que tienen que ver con estas
con la parte de los aceites y las vibraciones. A ver, déjenme... Aquí está. Es la cuarta cosa más cool de los aceites y es la vibración energética que tienen y cómo nos hacen elevar nuestra propia vibración al usarlos, ¿no? Exactamente. ¿Por ahí ya ven mi pantalla? Sí. Sí, ok. Esta parte, Nicolás Tesla, que fue uno de los primeros que encontró como esta relación de energía. Al final, todos estamos formados por átomos y todos somos energía. Y entonces él decía, si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, de frecuencia y de vibración. Y entonces, como les decía, y que tiene que ver con esta parte que contaba Silvia, al final cada uno de nosotros vibramos porque estamos formados por átomos y moléculas, y estos responden a esta energía, y no es solo energía a nivel físico, sino también tenemos esta parte energética, emocional, mental y espiritual. Entonces, los aceites también tienen esta vibración, lo que les decía, vienen al final de plantas, de seres vivos, ¿no? De plantas, y entonces cuando utilizamos estos aceites estamos apoyándonos para subir esta vibración. Entonces, por ejemplo, hay mediciones que se hacen a nivel energético, se miden megahertz, y ya hay mediciones, seguramente han escuchado por ahí o leído en temas de Facebook, de estas emociones negativas, digamos, cuando tenemos tristeza o cuando estamos vibrando en miedo, etcétera. Lo que hacen es que baja nuestra vibración del cuerpo, y también hay estudios en donde están revisando la vibración de la Tierra en diferentes lugares. Entonces, cuando estamos con la naturaleza, hay vibraciones altas, y se han hecho ejercicios en hospitales, alrededor de lugares donde hay mucha gente y donde hay mucha enfermedad y miedo, donde la vibración la energía, digamos, vibratoria de esos espacios baja, ¿no? Entonces, hay mediciones en donde un cuerpo saludable, cuando tenemos todas nuestras células de manera saludable, estamos vibrando entre 62 y 70 megahertz. Las células empiezan a mutar y empiezan digamos que van bajando la vibración en 62 y empiezan a ser más propensas a tener enfermedades. Cuando tenemos una gripa o un resfriado, empieza a bajar a 58. La cándida empezamos a vibrar en 55 MHz y empiezan a enfermarse, digamos, ya las células y a reproducirse en esta parte negativa, las células cancerígenas, a partir de 42 MHz. Entonces, la idea justo es mantenernos vibrando de 62 MHz para arriba, y una de las maneras en donde nos podemos ayudar y acompañar en esta parte vibratoria de los aceites es con estos aceites. Entonces, tenemos aquí ejemplos de la rosa, que es el aceite que más alta vibración tiene, que tiene 320 MHz. Después está el helicriso con 181, el incienso con 147, ahí está la reina, que es la rosa, y el rey de los aceites, que es el incienso. Y a partir de ahí, lavanda, manzanilla, mirra, melisa, sándalo, menta, albahaca, digamos que la albahaca tiene 52 MHz, es suficiente para empezar a ayudarnos a subir esta vibración. Y entonces el uso de todos estos aceites, junto con una salud física y emocional, pues nos van a ayudar a mantenernos en estos lugares donde esta parte del equilibrio en los diferentes niveles que estaba platicando Silvia se va a estar manteniendo. Creo que ya pudo regresar por ahí, ya les platiqué de esta parte de la vibración, Silvia. Ya, muchas gracias, Pati. Ahí me ven, ¿me escuchan? Ah, sí, listo. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ok. Sí, sí. Bueno, entonces, en un momentito les vuelvo a compartir la presentación, pero vamos a continuar con lo que estábamos. Entonces, les decía yo que la conexión emocional del niño con la mamá es total. El niño no tiene la capacidad porque su neocórtex, su corteza cerebral no está desarrollado aún para poder diferenciar lo que es de él de lo que es de la madre. De manera que si la mamá está triste, el niño solamente percibe tristeza, pero no tiene
esa diferenciación de quién es, si es mío o es del otro. Él la asume como suya. Si tiene un enojo, la mamá, por ejemplo, pues lo mismo, el bebé o el niño está percibiendo eso, una situación de angustia, lo que sea que haya en el ambiente, todo eso el bebé lo va a percibir como propio. Es hasta los 7 años que la madurez neurológica es suficiente para que el niño ya empiece a poder justamente dividir de una manera más total lo que es suyo de lo que no lo es. Entonces, justo hasta los 3 años de vida eso es total y ya un poquito conforme va creciendo se va disminuyendo. De manera que a los 7 años ya podríamos decir que el niño ya tenga esa cualidad. A ver, ya regresó y revivió mi otro dispositivo. Ahora les vuelvo a compartir la presentación. Denme un segundito. Bueno, ahora el rol del papá, hasta acá, porque diríamos, bueno, pues entonces es que la mamá es la que lleva ahí como la carga más importante en la primera infancia de los niños. Sí, por supuesto que sí, pero el rol del papá entonces aquí viene siendo mucho el de darle un soporte muy sólido a la mamá, para que justo la mamá pueda sentirse tranquila, tener una situación ecuánime, controlada, y de esa manera poder criar a los hijos entre los dos. O sea, no quiere decir que el papá, porque no está tan conectado los niños o los bebés emocionalmente a él, significa que no va a tener un papel ahí muy relevante, ¿no? Es a partir de los 7 años cuando justo el papel del papá ya se convierte más directo con el niño en la función de la socialización y de ir encontrando como una segunda persona en su vida o más que le permiten abrirse hacia el mundo externo. O sea, ya puede empezar él a discernir lo que es de cada uno y ir haciendo la diferencia ya de lo que es suyo y lo que no. A ver, permítanme, estoy buscando aquí para compartirles. Permítanme un momentito. Ok. Sí, te silencié porque se estaba viciando. Ahorita que tengas nada más un dispositivo, vuelve a quitar el micrófono. Bueno, vuelve a activar. Ok. Listo, ya está. Entonces, bueno, ya va, déjenme compartirles. Aquí está. Bueno, entonces, el rol del papá fundamental como esta parte de soporte emocional de la mamá antes de los 7 años y que toma un rol mucho más activo cuando los niños ya crecen, ¿no? Entonces, la mayoría de las que estamos aquí, pues somos mujeres, somos las mamás como las que luego tomamos mucho más a fondo, ¿no? Como este tema, pero sí que los papás sepan pues el rol tan importante también que están ellos representando, ¿no? Bueno, entonces, hasta los 7 años, los niños son una auténtica esponja emocional, justo lo que les decía, todavía no tienen ese neocórtex totalmente desarrollado, entonces son especialmente sensibles a las emociones. O sea, imagínense ustedes un mundo en el que no pudieran poner en palabras y ni siquiera pudieran entender racionalmente lo que está sucediendo, sino que nada más fueran un cuerpo lleno de emociones. Entonces esto se hace muy relevante porque las emociones justo son el lenguaje que les es propio y además las perciben de forma directa, sin ninguna contaminación, y las expresan a través del cuerpo.
Entonces, cuando nosotros tenemos bebés que lloran mucho, bebés berrinchudos, es como que nosotros podamos ampliar nuestra conciencia también y no solamente juzgarlos y catalogarlos como que es un berrinchudo o es un demandante o ese niño que ya se hizo de brazos o es, no sé, o sea, tantas cosas que nosotros ponemos ahí, sino que podamos ampliar un poquito más la visión y saber que la vida de esos niños está inundada de emociones que no comprenden, a las que no pueden ponerle ni una palabra siquiera, pero que sí pueden sentir completamente. Ahí este punto se hace fundamental, en el que la intervención de los padres es muy, muy importante, porque nosotros somos justo los que vamos a enseñarle a ponerle a esos bebés palabras, a esos niños, la palabra a lo que están sintiendo, a nombrar lo que están sintiendo. Y eso, como padres, primero tenemos que saber hacerlo nosotros. ¿Cómo yo podría enseñarle a mi hijo a nombrar lo que está sintiendo cuando yo no sé nombrar mis propias emociones? Entonces, por eso vuelvo a esta función de capacitación de nosotros, de formación de nosotros como adultos, y de que revisen ustedes qué tanto estoy yo consciente de mis emociones y qué tanto sé nombrar lo que siento. Si ustedes googlean, para la próxima plática se los voy a mostrar, pero pueden googlear una lista de emociones, de sentimientos y de emociones, y van a ver la cantidad de nombres que hay, cuántas formas diferentes podemos nombrar de lo que sentimos. Es inmensa, y normalmente tenemos nosotros 5, cuando mucho, ¿no? O sea, pues siento miedo, siento tristeza, siento enojo y no sé, 2 más. Hay una cantidad como de 40, 50 formas diferentes de llamarle a lo que siento, y les recomiendo muchísimo que se entrenen en eso, porque de esa manera tú puedes conversar con tu hijo y empezar a entablar una conversación y una formación emocional como tal, ayudarle a desarrollar su inteligencia emocional. Si tú le preguntas, veo, o le afirmas, veo que te sientes frustrado, veo que no estás teniendo tolerancia. O sea, hay una infinidad de términos que ustedes pueden aportar al vocabulario de ustedes mismos y de los niños, que les va a enriquecer enormemente su panorama emocional y su salud emocional, para que ellos empiecen a comprender cómo se llama. O sea, muchas veces que nosotros decimos, me duele algo, y no estamos teniendo, por ejemplo, la diferencia si estoy sintiendo presión o estoy sintiendo estiramiento o es un dolor real o qué es lo que le está pasando a mi cuerpo. Entonces, el que nosotros ampliemos nuestro vocabulario amplía muchísimo nuestra comprensión del mundo. Entonces, si ustedes pueden darle eso a sus hijos desde ahorita, meterse un poco a estudiar cómo se habla de emociones o cuántas emociones hay o cómo se llama esto, y empezar a definirlo, a nombrarlo, van a enriquecer muchísimo y les van a facilitar muchísimo el camino a ellos, que aunque sean pequeños, pueden aprender. Expresarles cómo nos sentimos nosotros mismos es importantísimo. Si tú a tu hijo le dices, es que me siento así, él va a aprender. Si tú nada más te quedas callada, te das la media vuelta y te enconchas, ¿no? Te encierras y nunca le comunicas, no hablas con él o con ella de lo que te está pasando y le pones un nombre, pues es mucho más difícil. O sea, ellos cómo lo van a aprender. Eso necesitan aprenderlo de nosotros, y eso es cultivarnos a nosotros mismos. Bueno, ya les había platicado un poquito de esto del papá. Y bueno, es a partir de los 7 años que el niño empieza a expresar sus propios conflictos, y justamente la figura del padre a partir de esta edad le ayuda a diluir esa fusión con la madre y permite que el niño sea más autónomo y se empiece a regular por sí mismo. Y es clave hasta los 14 años de vida la presencia del papá. Ahora, esta imagen y esto que les voy a platicar a continuación es también muy importante que lo tengan consciente y lo revisen. Los niños, a través de las enfermedades y síntomas que padecen, nos están reflejando nuestros propios conflictos inconscientes, como el más amoroso de nuestros espejos. Entonces, fíjense ustedes lo que pasa. Un niño que está sintiendo todo lo que tú sientes como mamá
y desarrolla un síntoma, un desequilibrio, una enfermedad. Si ustedes lo ven muy lineal, pues eso es como una causa y una consecuencia. O sea, lo que no estoy diciendo como que nos empezamos a latiguear de la culpa, ¿no? Y que nos empecemos ¿cómo es esta palabra? Incriminar, ¿no? Nosotros como los culpables de todo pero sí hay una realidad en ello. Entonces, esto se los dejo como sobre la mesa y para que ustedes lo revisen y lo vean. ¿Qué tanto de lo que le está sucediendo a este niño me está mostrando una realidad en mí como madre y me está mostrando una realidad en la familia como sistema? Y como les digo, no es para juzgarnos ni darnos de latigazos, es para ser realistas y para que podamos nosotros evolucionar en conjunto. Justo la familia en la que nacimos es el ambiente perfecto para evolucionar como almas. Justo tenemos a los hijos perfectos para que nos enseñen lo que venimos a aprender y justo somos los padres perfectos para enseñarles a ellos también lo que vienen a aprender. Entonces, lo único que no se vale es hacer todo inconscientemente. Lo que aquí queremos y por lo que, o sea, lo que promovemos nosotros y la idea de, pues, hacia dónde vamos como humanidad es a cobrar más conciencia, a que esa conciencia despierte, se abra y esté presente en todo momento. Entonces, el hecho de que tú puedas preguntarte, a ver, ¿qué hay dentro de esta condición que está presentando mi bebé, mi niño, como de reflejo en mí, se vuelve un territorio de exploración muy, muy, muy rico. Bueno, yo creo que esto ya no lo vamos a hablar. Hoy nos vamos a saltar a la parte de cómo cuidar la salud emocional de los niños y niñas. Lo fundamental, que es lo que hemos venido hablando toda la plática, es el que ustedes trabajen en sí mismos. Ese es como el punto principal. Si tú quieres realmente que tu hijo tenga una salud emocional, necesitas trabajar en tu propia salud emocional. Si no, pues viene siendo, es realmente muy difícil, ¿no? O sea, uno no puede transmitir, ni enseñar, ni vivir lo que no tiene en uno mismo, ¿no? Entonces, ese es el punto número 1. Ahora, cuando uno trabaja en uno mismo, desarrolla observación y entonces es capaz, ahora sí, de tener una conexión, o sea, somos capaces de estar conectados a nuestro corazón, estar conectados a nosotros mismos y dar muestras de cariño, que es fundamental para el buen desarrollo emocional de los niños. O sea, si hay alguien que es una mamá súper frustrada, súper enojada, súper con un reclamo y un resentimiento con la vida, que está con una... O sea, se pueden imaginar ustedes que sea una persona que se le facilite dar muestras de cariño, pues está difícil, ¿no? Entonces, por eso les digo que hay que trabajar justo con esa base para poder conformar lo que sigue, ¿no? Pero bueno, para que lo tengan ustedes claro, el cariño, el afecto, el contacto corporal es vital para los niños, es fundamental. Entonces, en este punto, no sé si conocen ustedes un estudio que hicieron con monos, con changuitos, que los separaban de la madre, y a los changuitos que separaron y los dejaron sin absolutamente ningún contacto físico, murieron. Eran alimentados igual, tenían la misma temperatura, estaban en los mismos ambientes, todo era igualito, excepto que no tenían contacto físico. A los changuitos que los dejaron con una sustituto de mamá, que bueno, era algo que les daba calor y los mecía, sobrevivieron. Y bueno, no se diga los que estuvieron pues con algún otro mamífero, se han hecho como estudios de todo, pero y bueno, cuántas historias vemos de animales adoptados por otras especies y cosas así, que es lo que nos permite la sobrevivencia. Entonces, es fundamental para que un bebé se pueda desarrollar el contacto físico, el movimiento. Por eso les recomiendo siempre que hablamos del tema en las pláticas, el rebozo y la parte de cargar al bebé pegadito al cuerpo de la madre. Esta parte como de tenerlos separados, recién nacidos, de dejarlos muchas horas en una cuna o en otro lugar que no se ha pegado al cuerpo de la madre, no les permite ese desarrollo neurológico tan favorable como cuando están con nosotros.
pegados a nosotros, tienen el latido del corazón, el olor de la madre, la temperatura, el movimiento, la voz, todo ese medio que seguimos siendo, no solamente cuando están adentro de nosotros, sino ya afuera, seguimos siendo el medio más propicio para que ellos se desarrollen. Entonces, si ustedes ven a las Marías que traen a sus bebés colgados atrás, y pensamos que eso es como de pueblo, ¿no? O como, pues, quién sabe de dónde sacaron esa idea. Eso es lo más saludable que existe. Es la forma más natural y propicia para el desarrollo. Entonces, el hecho de que ustedes implementen el masaje en los bebés, el estarlos tocando, el estarlos abrazando, de veras, o sea, aunque tengan todas las ocupaciones del mundo, no dejen pasar esos momentos. Y si tienen 1000 ocupaciones y pueden traer a su bebé en el rebozo colgado con ustedes mientras están lavando platos, haciendo el quehacer, trabajando, haciendo lo que tengan que hacer, es fundamental. Enseñarles a entender sus emociones, ya hablamos un poco de eso, entonces, bueno, ya no me voy a detener tanto ahí. Ayudarles a desarrollar su inteligencia emocional, que justamente es también el tema del que ya les hablé, que en la medida en que tú desarrollas tu propia inteligencia emocional, puedes ayudarle a desarrollar la suya. Y esto va muy relacionado a entender sus propias emociones, poder nombrarlas y de esa manera ser empáticos y entender las emociones de otras personas. En la medida en la que uno como papá es empático con sus niños, ellos aprenden empatía también. Bueno, otro punto es escucharles. Tienen sus opiniones y la escucha activa es lo que es muy importante, no solamente que pues estén hable y nosotros estemos en el teléfono, ¿no? O haciendo otra cosa. O sea, el que realmente tengan al día esos niños un tiempo de atención concentrada es importantísimo. No les estoy pidiendo que todo el día, porque a veces pueden ser muy demandantes, pero sí que ustedes puedan destinar un tiempo en el que no haya otra cosa, que no estén ni en el celular, ni trabajando, ni atendiendo a otra cosa, que sea un tiempo de atención concentrada. Si ustedes media hora, 20 minutos del día pueden darle a ese niño toda su atención para mirarlo a los ojos, escuchar lo que les está diciendo, realmente escuchar, poder desde ahí responder, conectarse de corazón a corazón, o sea, mirarlo a los ojos y conectarte con tu mirada, con tu corazón al niño y hacer lo que él quiera, o sea, finalmente jugar algo, contarle un cuento, lo que ustedes quieran hacer, que ustedes también disfruten, porque luego nos piden que hagamos cosas que no disfrutamos y es muy difícil, pero si puedes encontrar una actividad que los dos disfruten y en la que puedas conectarte con él y dedicarle ese tiempo, tu hijo va a estar emocionalmente muy sano. Fíjate lo que dicen, cómo lo dicen, hazles preguntas para que se sientan escuchados y comprendidos. Ahora, la parte, un punto súper importante es el de establecer límites. Aunque es fundamental entender las emociones que sienten nuestros hijos, también el ponerle límites y saber cuándo decirles que no es fundamental. Los límites son cariño, son amor, son respeto, son entrega como padres a ellos. Lo más fácil es decirles a todos que sí, o sea, que hagan lo que quieran, ya, o sea, no me importa lo que quieran, sí, no les pongo ni un límite de nada, ya luego veo cómo lo compongo. El que nosotros ahora sí que saquemos la fuerza, la voluntad y la decisión y la entrega de estarles poniendo límites claros de esto sí, pero esto no, y esto sí, pero esto no, los forma y los hace niños seguros, les da autoestima, porque ellos crecen en un medio en el que saben hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no, o sea, de dónde ya no puedo pasar. Y eso, el tener un límite, les da muchísima seguridad. O sea, niños que crecen sin límites son niños profundamente inseguros, porque piensan que se pueden desbocar en el mundo y tirarse, perderse, o sea, llegar hasta cualquier punto y no sienten la presencia justo de los padres. O sea, realmente ellos sienten nuestro amor y nuestra presencia también a través de los límites. Entonces, no le tengan miedo, ni flojera, ni desidia a hacerlo. O sea, tengan una claridad en qué límites necesitan poner y pónganlos con decisión. Bueno, generar confianza. Si trabajas en crear ambientes en los que tu hijo o tu hija se sienta cómodo, generarás confianza.
de manera que si tiene un problema, te lo comentará para que le ayudes. Eso también es muy importante. Y si ustedes hablan de ustedes mismos y le comentan, conversan con los niños de las cosas que les suceden y no mienten ni esconden realidades, su hijo va a tener confianza, su hijo va a saber que ustedes siempre le hablan con la verdad y que sea la situación que sea, como sea de difícil, si está ocurriendo es porque ellos pueden con eso y porque ustedes también pueden con eso. Y lo peor que podemos hacer es mentirles, ocultarles y tratar de maquillarles todas unas situaciones y eso. Hablarles con la verdad, ellos tienen toda la integridad y la entereza de alma para poder con eso. Entonces, busquen la manera y háblenles siempre, siempre con la verdad y generen ese ambiente en los que ellos también se sientan confiados de poder venir a hablar con ustedes lo que sea. O sea, si ustedes les dicen lo que sea que está pasando, ellos van a saber que también ellos pueden decir lo que sea y que van a tener siempre esos oídos ahí para escuchar. Permanece atento a los cambios de comportamiento. Permanece atento a los cambios de comportamiento es muy importante porque de repente va a haber niños que no te van a manifestar como tal de tengo la autoestima baja, ¿no? O sea, va a ser como difícil que sobre todo cuando son pequeños ellos racionalicen como tal determinadas situaciones, pero que sí pueden ustedes darse cuenta si ustedes permanecen observando. Entonces, siempre como madres tenemos una conexión intuitiva con nuestros hijos, pero es muy importante que esa conexión también la pasemos a algo que podamos racionalizar y decir, a ver, a mí me late o yo estoy sintiendo, mi intuición me dice que aquí algo está pasando, no lo veo normal, y entonces empezar a informarte, puedes ir a la escuela, hablar con sus profesores, ver si te informan algún cambio de comportamiento, estar siempre alertas sobre cualquier cosa que nosotros notemos para saber qué le está pasando, ¿no? Y poderlo conjuntar con lo que hablemos con ellos, que hay veces que pues no se sienten justo con la confianza y pueden ocultar alguna situación. Las señales físicas también siempre nos están revelando un tema, ¿no?, que hay atrás. Entonces, los problemas de salud emocional suelen ir acompañados de síntomas físicos. Puede haber desde una taquicardia, náuseas, tensión muscular, toda la parte de las alergias, mucho, por ejemplo, la piel manifiesta mucho este tema de relación en el dar, en el recibir, en cómo me relaciono con el mundo, ¿no? Es finalmente mi capa más cercana, más protectora hasta cierto punto de lo que sucede con la realidad externa. Entonces, muchos los niños manifiestan cosas en la piel. Entonces, es importante que tomen ustedes nota de que cualquier cosa que les esté pasando pueda tener algún componente más allá, ¿no? No digo que en el 100% de los casos, pero sí, pues que ustedes lo vean, ¿no? Que puede estar sucediendo. Bueno, pasar tiempo con ellos, ya hablábamos ese tiempo de calidad, ¿no? De atención concentrada, acuérdense de esa palabra, muy importante. Y lo van a apreciar enormemente. Y que busquen ayuda en el caso necesario. En el caso en el que ustedes estén percibiendo que hay una situación que se está saliendo ya de lo que ustedes alcanzan a poder manejar o comprender, pues hay muchísimas posibilidades. Ok. Bueno, qué lata han dado hoy estos aparatos. Bueno, entonces, creo que hasta aquí pues tienen ya un panorama bastante amplio, bastante completo para que ustedes puedan partir como a hacer un diseño, ¿no? Un poco acciones concretas en su vida, que puedan ustedes revisar este tema y decidir dónde me está faltando, qué estoy necesitando, cómo puedo trabajar de manera más enfática con esto para crear justo
pues desde el ambiente hasta la realidad que estoy buscando, ¿no? O sea, de qué manera puedo hacerlo. Les decía que hay muchas terapias y, bueno, situaciones en las que pueden ustedes tener el soporte. Desde la medicina integrativa, como lo que hacemos nosotros, hay muchos médicos integrativos ya que justamente tenemos como esta visión de la medicina desde la parte holística, mucho más total, en la que es tan importante la integración y el reconocimiento de las situaciones, las emociones, la historia, las vivencias, cómo nos relacionamos con el mundo, que les puede ayudar muchísimo. Encontrar un pediatra, un médico que, pues, como con esta visión de una medicina mucho más natural y mucho más holística. Hay psicólogos, múltiples terapias, ¿no?, que también pueden ayudar en esto. Y particularmente lo que yo trabajo y lo que trabajamos, pues, desde esta visión de esta medicina integrativa que integra mucho la medicina de las plantas, son los aceites esenciales. Ya les platicó ahorita Patti una parte en la que pudieron ustedes darse cuenta cómo justo las emociones impactan la vibración de la persona, del niño. O sea, cómo las emociones de baja densidad bajan nuestra vibración y las emociones de alta vibración suben nuestra vibración igual. Y cómo, si tienen duda respecto a esto, me pueden preguntar, porque sí es importante que les quede bien claro cómo las plantas tienen una vibración más alta todavía, justo incluso a la de nosotros. O sea, a nuestra vibración estándar, por así decirlo, hay plantas que están vibrando más alto todavía que esa vibración. Entonces, si nosotros nos ayudamos a procesar esas emociones, a soportarlas y a trabajarlas con aceites esenciales, con esta medicina de las plantas, son una herramienta única. Los aceites esenciales son únicos además porque tienen una vía de uso que no tienen normalmente otros medicamentos, por así decirlo, que no son medicamentos, pero digamos que la vía por la que normalmente usamos algún medicamento es vía oral o la vía tópica, ¿no? A través de la piel. Los aceites esenciales además se usan por la vía olfatoria. Esta vía lo que hace es una conexión directa a los centros nerviosos de las emociones. Entran directo a través del sistema olfatorio, creando un estímulo en esas terminales nerviosas que regulan las emociones, o sea, van directo ahí. Entonces, si yo utilizo una planta que me ayuda, por ejemplo, como estimulante, por ejemplo, a subir el ánimo, que sea motivadora, y la uso a través del olfato o a través de la piel que se absorbe en la circulación, o en adultos incluso la puedo ingerir, pues lo que voy a obtener a nivel emocional justamente es una ayuda, un soporte para trabajar con esa parte de motivación y de estímulo que me está haciendo falta. Entonces, de esta manera podemos encontrar plantas que son totalmente propicias para generar un efecto estimulante en el caso, por ejemplo, de una persona o un niño que está teniendo depresión, que está teniendo baja autoestima, que le está costando, por ejemplo, socializar, que incluso le pueden estar haciendo bullying en la escuela, o sea, muchas situaciones emocionales alrededor. Tenemos, afortunadamente, esta medicina de la naturaleza que nos da sus componentes para que actúen directamente sobre esos centros emocionales de manera que los puedan ayudarles a equilibrarse. No significa que la persona o el niño no va a hacer su trabajo. No les estoy diciendo que utilizando justamente a estos componentes de las plantas va a desaparecer inmediatamente la tristeza o va a desaparecer inmediatamente cualquier emoción. No es así. Lo que hacen las plantas es que nos ayudan justamente a trabajar con esa emoción para poder transformarla, transmutarla, superarla y encontrar su contraparte. O sea, no son un antídoto en el que tómate una gota o huélelo y ya te olvidas de tu realidad. Eso no tendría como mucho sentido. Lo que hacen justamente es ponernos un campo fértil
un campo, ¿cómo se llamará? Muy propicio para que esa emoción que está ahí y la causa que lo está ocasionando se puedan trabajar. Entonces, les cuento el caso, por ejemplo, de una niña que tuvo una quemadura muy severa cuando tenía, me parece que 2 años, y a raíz de esa quemadura, que estuvo hospitalizada muchísimo, le hacían unas curaciones dolorosísimas y bueno, o sea, la niña sufrió un dolor porque se quemó, creo que el 90% de la superficie del cuerpo, de milagro vivió y a raíz de esas quemaduras tan graves, dejó de sentir completamente el cuerpo. Entonces la mamá se empezó a dar cuenta, la niña ya tenía 5 años, se caía, se raspaba, se pegaba, le salía sangre, lo que sea, y la niña ni una lágrima, ni un ouch, nada, no sentía el cuerpo, no le dolía ya el cuerpo, se había dejado completamente de sentirlo. Entonces imagínense cómo sería la defensa tan grande de esa niña para lograr poner una barrera de ese tamaño de dejar de sentir. Y bueno, ¿cuántos de nosotros dejamos de sentir también protegiéndonos del dolor? Entonces, la mamá se puso a estudiar mucho, a investigar toda esta ciencia de la medicina natural y los aceites esenciales, y empezó a trabajar con plantas, justamente aceites esenciales con su hija, a darle masaje. Hay una planta que ayuda mucho con el tema del dolor, que es el helichrysum, y utilizó algunas otras. Y dándole este masaje en el cuerpo, inmediatamente la niña, o sea, es cuestión de horas, si ustedes quieren, empezó a llorar otra vez. O sea, era una niña que ya no lloraba para nada, ya nada, no sentía absolutamente nada. Y a los pocos días de la mamá estarle dando este tratamiento, empezó con me duele, me duele, me duele, me duele. Y obviamente pues pasó a través de una crisis curativa en la que, imagínense lo que es eso, 3 años de haber bloqueado el cuerpo para no sentir y de volver a sentir, ¿no? Entonces, les pongo este ejemplo porque me parece muy gráfico, pues, el que ustedes puedan ver cómo es el manejo, lo que hacen los aceites esenciales en nosotros. O sea, el ayudarnos a contactar con la emoción, pero también a transmutarla, a poder moverla del lugar. Entonces es un manejo muy, muy sabio, enorme sabiduría la que hay ahí, enorme conciencia. Van a aprender ustedes muchísimo de ellos. Lo más importante de esto es que ustedes los incorporen a su vida, los vivan, los utilicen y empiecen a aprender de cada uno toda la medicina que traen y todo lo que les pueden aportar desde la parte física, la parte emocional, la parte mental, la parte energética y la parte espiritual, porque actúan a todos los niveles. O sea, tanto son moléculas físicas que nos van a dar una interacción en ese sentido, por eso nos quitan un dolor de estómago o nos desbloquean la obstrucción para respirar, o sea, cosas así tan simples, muy físicas o químicas, como la parte emocional en la que también actúan. Entonces, de veras que incorpórenlos en su vida, úsenlos y aprendan de ellos, porque es una enorme medicina la que tienen. Por último, les quiero mostrar que doTERRA, que es la marca para la que yo utilizo, la que yo recomiendo, hizo unas mezclas especiales de plantas muy afortunadas, porque, espérenme, me estoy volviendo a conectar por el otro lado, porque lo que hizo fue seleccionar las plantas más propicias, como conjuntar a las que podían dar un efecto de lo más relevante para alguna emoción en particular, y esas fueron las que unió para hacer una mezcla que nos pudiera dar un efecto específico. Hay un kit específico para niños que es una belleza verdadera porque trabaja justo sobre el tema emocional y se los quiero compartir ahora. Ya se los comparto. A ver, ahí me dicen si
Si ya me ven. No se ve mi pantalla, ¿verdad? A ver, ¿quién me dice? Si ven ahí, o ya ven mi pantalla. No, todavía no se ve. Te vemos a ti. Bueno, a ver, ahí les va. No sé por qué nos está dejando. A ver, aquí. A ver, ¿sigue Sin en la reunión? Yes, aquí estoy. ¿Y tú tendrás la foto del kit de niños? Sí. No sé por qué no me decís cómo compartirlo desde mi... A ver. Lo busco. A ver, acá... Lo que voy a poner igual no tiene el precio correcto porque estaba en descuento, pero ahora se los pongo. A ver. Oh my God. ¿Cuál es el que necesita? El Kids Collection. ¿Lo tienes ahí a la mano, Pat? El de los niños. Mientras que lo encuentran, les voy a mostrar un kit que hay de emociones. Aquí está, ok. Pero no es tal cual porque ya no está esta promoción. Okay. Pero este es el kit. Ok, entonces miren, que es el que les hablaba, es el que justo doTERRA diseñó 6 aceites específicos para manejo de emociones en niños. Entonces tenemos el Stronger, que es justamente un aceite que les da protección y fortaleza. Son una mezcla de plantas que justamente les ayudan, además de subir la respuesta inmunológica, a sentir como esa, en la parte de conexión con emociones, de fortaleza. El Rescue es una mezcla que justo la pueden utilizar ustedes cuando hay una emoción como imprevista, como un susto, alguna cosa que los saque de balance. Es una mezcla que es muy propicia también para eso. Brave es una mezcla que, bueno, se traduce como una mezcla de coraje, que es gente que les da como esa bravura o ese coraje para poder enfrentarse a situaciones en las que necesitan como sacar mayor, coraje finalmente, ¿no? De sí. Justo les platicaba que mi hija empezó a llevárselos a la escuela y me llamó muchísimo la atención. Ella los empezó a utilizar, pues obviamente en ella, ¿no? Que si tenía un examen o necesitaba concentrarse más en pues en la escuela o para hacer una tarea, y por ejemplo usaba Thinker, ¿no? Que es el último, que es justo un aceite de foco y de concentración, que nos sirve justo para eso. Y de repente sus compañeros empezaron a pedirle, ¿no? Y entonces se convirtió ya en la niña de los aceites, y ahora ya sus compañeros que, oye, voy a pasar al pizarrón, ¿me puedes poner de tu aceite porque tengo miedo, ¿no? Porque me siento inseguro. Entonces me parece un tema precioso lo que se puede manejar a través de estos aceites, porque permite a los niños además ir identificando cuál es la emoción que está prevaleciendo en ellos. O sea, si ellos tienen una gama de 6 posibilidades, por decirlo ahorita, en la que tienen un aceite que los calma, un aceite que les ayuda a concentrarse, un aceite que les da estabilidad o que les da coraje para salir, les da fortaleza, ellos pueden relacionarlo justo a poder nombrar qué es lo que les está pasando. Entonces, es una manera de trabajar emociones con ellos única, el que, a ver, pues se está sintiendo súper desequilibrado, está como, ¿no? Con
berrinche o muy fuera de sí, o se está sintiendo retraído, o está teniendo miedo, qué es lo que te está pasando y cuál aceite puedes utilizar para eso. Entonces, la correlación que se hace al tener una posible remedio para esa sensación o esa situación por la que están atravesando, les hace conectar justo de manera muy, muy clara con lo que les está pasando y el poder trabajarlo desde ahí. Entonces, vamos a trabajar o a ver como prácticas muy específicas de trabajo con aceites esenciales y con prácticas que yo les voy a ir dando en la clase del módulo de emociones para que ustedes puedan ir trabajándolo justo con sus niños. Pero bueno, que conozcan este kit que es fabuloso, que realmente para manejo emocional en niños es de lo más importante que tenemos. Y lo que les voy a presentar ahora también es este kit de manejo emocional que se puede usar tanto en niños como en adultos también, que hizo doTERRA también 6 mezclas que son como muy relacionadas a los estados emocionales básicos, más que una emoción en particular, es como a estados básicos. Y tenemos la mezcla motivante, o sea, la mezcla de motivación que justamente proporciona una sensación de confianza, de aliento, de convicción, contrarresta las emociones negativas de la duda, el pesimismo, el escepticismo. Entonces, justo cuando estamos como en esa densidad, ¿no? Que nuestra vibración va bajando, bajando, algo nos pasó, dejamos que la mente nos llevara más allá, dejamos que la emoción nos jalara hasta sentirnos con pesimismo, negatividad, duda, escepticismo. ¿Qué puedo hacer? Hay un remedio que puede ayudarme a salir justamente de esta vibración tan baja, moviéndome hacia una sensación de confianza, de aliento, de convicción, contrarrestando esta negatividad que a veces puede ser tan profunda que nos pone en un estado del que ya no podemos salir fácilmente. No sé si les ha pasado, pero seguramente que empieza uno con un pensamiento recurrente y te va como succionando hasta que te vas bien abajo y cuesta ya luego mucho trabajo salir. Y desde ese bien abajo es bien difícil relacionarte desde un lugar amoroso, desde un lugar comprensivo, compasivo, equilibrado. Entonces, justamente el que tú tengas a la mano los aceites esenciales para echar mano de ellos y poderte regular, equilibrar, de manera que estas emociones puedan empezarse a trabajar. O sea, lo que te llevó al pesimismo, a la duda, a la negatividad, ahí está y vas a tener que trabajarlo. Pero si tienes un remedio que puede ayudarte a equilibrar para que puedas verlo con mucho mejor claridad y tener digamos, poder contactar con la contraparte, es una cosa que no tiene precio, ¿no? El aceite que se llama Peace, que es la mezcla tranquilizante, provee una sensación de paz, de tranquilidad, de alegría, contrarresta la sensación de nerviosismo, el temor. Tenemos Forgive, que es la mezcla renovadora o la mezcla del perdón. Es impresionante realmente lo que se puede trabajar a través de esta mezcla. Promueve una sensación de alegría, de alivio, de paciencia y contrarresta las emociones negativas de la ira y de la culpa. Y esta parte como del resentimiento, o sea, realmente el no poder salirte a moverte como a liberarte al perdonar, o sea, al que tú puedas perdonarte a ti misma, a ti mismo, y perdonar a otra persona, te mantiene en una situación de una atadura muy, muy fuerte. Entonces, el que tú igual puedas echar mano de esto para moverte de ese lugar y abrir, sobre todo despejarte para poder ver con más claridad, es, como les digo, pues una herramienta inigualable. Consol me encanta, es una mezcla maravillosa, la mezcla de consuelo, la mezcla reconfortante, justamente da consuelo, esperanza y contrarresta el dolor, la tristeza, la desesperanza. Entonces esto para los duelos, para gente que ha tenido pérdidas importantes, es importantísimo. O sea, desde que se murió la mascota de mi hijo hasta la abuelita, no sé,
cualquier cosa que les esté generando una pérdida, un duelo muy importante, utilícenlo. Puesto en los puntos del corazón es sin igual, o sea, realmente todos estos aceites emocionales que se conectan desde el corazón y mucho a través del olfato, ponerlos en el difusor, así como el que tengo yo aquí, para impregnar todo el ambiente. Y estos vienen también en la presentación del rolón, el cual pueden ustedes aplicar como en diferentes puntos del cuerpo, se absorben a través de la piel y ahí ustedes pueden aspirar el aroma para que vaya directo a trabajar al sistema nervioso. El Passion, que es la mezcla estimulante, sus beneficios principales son despertar la sensación de ánimo, de pasión, de gozo, contrarrestar los sentimientos negativos del aburrimiento y el desinterés. Entonces, esta mezcla trabaja propiamente con la función del erotismo. El erotismo, cuando hablamos de erotismo, es el polo contrario eros a tánatos. Tánatos es la muerte y eros es la vida. Entonces, cuando hablamos de erotismo, estamos hablando de la condición o la cualidad en nosotros de movernos hacia lo vivo, hacia lo que está vivo, hacia lo creativo. Es ese impulso de generar vida, tanto físicamente, que es justamente el impulso erótico más relacionado a lo sexual, pero también el impulso erótico de abrazarnos a la vida, de esto que nos da pasión, que nos da eso con lo que nos despertamos pensando en algo, en un proyecto, en una persona, en alguna situación que nos genera esta alegría y esta conexión y este deseo de vivir. Justamente Passion es un aceite que despierta eso, conecta con el erotismo, con la creatividad y con el deseo de vivir. Es un aceite precioso. Cheer es la mezcla edificante. Promueve la sensación de optimismo, alegría, felicidad y contrarresta la negatividad de la depresión, la tristeza, la inferioridad. Estas 6, hay otros, ahorita les voy a presentar nada más esos, tenemos otros 4 más al menos, y todos estos aceites tienen mezclas, ya no les voy a compartir, tienen mezclas de diferentes plantas que justamente nos dan estos efectos y que pues yo considero completamente benéfico y recomendable que los tengan, los incorporen en su vida porque les van a hacer una gran diferencia, un gran autoconocimiento y poder evolucionar ustedes también para poderles dar lo mejor a sus hijos, para que desde ese conocimiento de ustedes mismos y desde esa conexión puedan justamente también darles lo mejor a ellos, desde quienes ustedes son y en lo que se están convirtiendo. Entonces, pues, hasta aquí sería todo. Si tienen algunas preguntas, tenemos un ratitito para poder revisarlas. A ver, voy a ver por aquí. No me aparecen. ¿Alguien me las podría leer? ¿Andas por ahí, Rubén? Sí, sí, aquí estoy. A ver, es que como se me apagó mi sesión, ya no me aparece nada más la última. En el difusor, ahorita yo tengo un aceite que se llama Adaptive, que es una mezcla muy interesante que, bueno, no les voy a platicar ahorita tanto de ella, pero es una mezcla antiestrés, o sea, es una mezcla que súper, ahorita lo más novedoso que tenemos es una mezcla creada específicamente para regular la función cerebral, la función nerviosa en toda esta condición de estrés, de nerviosismo, de ansiedad, incluso actúa también en depresión, o sea, es como un regulador a nivel de neurotransmisores cerebrales. Entonces, me encanta, o sea, he estado trabajando en estos días con ella y bueno, aquí la traigo conmigo para ver cómo funciona y se los recomiendo mucho. A ver si por ahí tenemos otra pregunta. De Ana María, dice que su pequeño presentó estreñimiento por los cambios vividos, la llegada de su hermana, el cambio de casa y, bueno, la situación actual. ¿Qué le podría Ok.
Ujú. Claro, sí, importantísimo. Hay una mezcla específica que le va a ayudar con el estreñimiento físicamente. Te la vamos a enviar, Ana María. Puedes usar también el aceite de Diasen. Y lo más importante es que lo apliques con un masaje sobre el abdomen, sobre el intestino, se lo des a oler a ella, porque esos aceites justo le van a ayudar a regularse desde el punto de vista emocional. Y el contacto tuyo, o sea, el que justo le acaba de llegar la hermana, sentir como esa separación de la mamá y todas las condiciones que se generan alrededor cuando llega un nuevo hermanito y hay cambios en la vida, pueden justo llevarla a que esté teniendo esa retención, ¿no? Como una sensación de pérdida, de algo de lo que no se puede deshacer. Puede haber muchas situaciones ahí abajo. Si quieres, te ofrezco que hagamos una consulta. Puedes contactarme y lo platicamos ya más en específico para darte las recetas en particular, pero lo que te quiero como hacer ahorita, bueno, para que te lleves entendido, es que los mismos aceites que te van a ayudar para la parte física te van a ayudar también para la parte emocional. Entonces, haciéndolo tú, preparas la mezcla, la pones en la palma de tus manos, las calientas y vas a empezar a darle un masaje sobre el abdomen en el sentido de las manecillas del reloj. Eso lo vas a encontrar en la clase también de sistema digestivo. Si entras a esa clase, ahí lo puedes ver. Está grabado cómo se hace el masaje para que puedas proporcionar ese alivio y impulsar el movimiento de todo el intestino para que eso se empiece a mover. El mismo aceite se absorbe hacia el intestino y le da como ahí la curación, la sanación, y actúa también en las emociones de ella para que eso se empiece a regular. Podría recomendarte también alguna mezcla que puedas poner en el difusor, como para que ella empiece a tener mayor aceptación, confianza, que se pueda empezar a sentir más tranquila y pueda ir procesando pues esto, ¿no? que le está sucediendo. Pero contáctame, ahorita les voy a poner en el chat mi teléfono, me pueden escribir por WhatsApp, las redes en Pediatra Natural Silvia Aguirre, me pueden encontrar también. Con muchísimo gusto vemos los casos particulares. Para una persona nerviosa, ¿qué recomiendas usar? PIS o Adaptive. Es que te pueden servir los dos. PIS te da una sensación mucho más de calma, como de poder respirar más profundo y poder entrar en un estado más sereno. Adaptive lo que te da es, sí, te ayuda a entrar en un estado de más serenidad, pero además te ayuda a regular tu química cerebral. Digamos que Adaptive tiene una función, sí con el estrés, sí con el nerviosismo, pero también se puede ampliar como a una gama más amplia de padecimientos. Entonces, cuando me dices para una persona nerviosa, habría como que saber un poco más de qué estamos hablando, o sea, nerviosa en qué sentido, ¿no? O qué es lo que le está sucediendo, para poderte recomendar más puntualmente. Entonces, escríbenos si quieres por el inbox de Pediatra Natural o por WhatsApp y lo vemos particularmente. Aquí les voy a escribir el WhatsApp al que pueden escribir. Ok, ¿quieres leerme otra, Rubén, de las anteriores? De las anteriores ya nada más quedaba esa y dice, uso Copaiba más Deep Blue en un frasco para reforzar. ¿Qué más puedo agregar? Es para dolor muscular y articular. Puedes utilizar cúrcuma y puedes utilizar los polifenoles de Deep Blue. Esas dos cosas, eso te puede ayudar también. Y habría que buscar un poquito más también el trasfondo emocional de lo que está sucediendo para poder buscar un aceite que vaya también más enfocado a eso. Escríbeme si quieres y lo vemos también en particular, pero por lo menos sí cúrcuma y polifenoles, esas dos te recomendaría. Y acá dice que mezcla para
para una niña de 11 años con miedo, Juniper Berry. Para miedo, para pesadillas, Juniper Berry puede ser mucho más, porque ponen lavanda no es nada suficiente. Para berrinches y cambios bruscos de humor. Para berrinches, Silvia, que pregunta, Silvia, berrinches y cambios bruscos de humor, puedes usar Steady y Calmer. Esas dos mezclas, las que presentamos en los roll-ons de las mezclas para niños, específicas para manejo emocional, esas dos te las recomiendo muchísimo. Bueno, creo que para soltar el control en todos los aspectos. ¿Qué recomiendas para soltar el control en todos los aspectos? Ok, sí hay aceites específicos para soltar el control, pero también tendrías que trabajar con lo que tienes de trasfondo que te está haciendo generando la necesidad de control. O sea, ¿por qué de dónde parte, digamos, esta condición o esta necesidad? O sea, como irte mucho más atrás a revisar qué es lo que te está generando que necesites controlar. A ver si me explico. O sea, como irte a tu historia, a tus antecedentes, a cuándo fue la primera vez que sentiste esta necesidad o el miedo que te provoca, y qué te provoca si pierdes el control. ¿Qué pasa si no controlas? Creo que el revisar eso muy puntualmente te puede ayudar muchísimo. Y déjame pensar qué aceite te recomendaría para eso. Escríbeme y lo platicamos. Nay Saiz. Nay. Escríbeme si quieres por WhatsApp y vamos viendo cuál sería el más propicio para ti. Bueno, pues creo que sí, miedo a la noche, niños, Juniper Berry. Aquí se los voy a escribir para que lo tengan. Y bueno, quedan todos invitados a la clase del módulo de pediatría, en la que justamente vemos las mezclas específicas para cada emoción, cómo tratarla, qué prácticas podemos propiciar en nuestros niños para eso. Entonces, si quieren ampliar información sobre este tema, contáctenos y pueden entonces ustedes participar en el grupo de Facebook, donde vamos a estar subiendo esas pláticas y puedan ustedes verlas. Ahora, lo más importante de todo esto es que tengan sus aceites esenciales, para que puedan justamente empezar ustedes a vivirlos, a tratar a sus hijos, a tratarse ustedes, pues no hay más que tenerlos, ¿no? Entonces, contáctenos, por favor, en Pediatra Natural y ahí les vamos a indicar cómo pueden adquirirlos y, pues, seguir con estas pláticas para que aprendan justo a utilizarlos y que aprendan sobre todos los beneficios que esto les puede dar. Pues les agradezco mucho su asistencia, espero que les haya sido de mucha utilidad, que compartan esta información con sus seres queridos, cercanos, porque necesitamos una nueva medicina, una nueva evolución de la humanidad. Es súper importante, relevante en estos tiempos de tanta crisis y tanta destrucción, el que encontremos maneras de recuperarnos y de encontrarnos, de crear y despertar la conciencia. Yo soy Silvia Aguirre, su anfitriona en esta serie de Pediatría Natural y pues un gusto haberlos tenido aquí. Que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias a las ayudantes. A Rubén, mil gracias, Pati, Rubén. Bye.